Mi nombre es Karen Arinca Pineda Marroquín y hablaré sobre el lenguaje jurídico. Se dice que el lenguaje jurídico es el conjunto de términos y expresiones que denotan principios, preceptos y reglas a los cuales están sometidas las relaciones humanas en sociedad. Su función es sintetizar los conceptos básicos en los cuales se sustenta la experiencia y el saber metódico del derecho. El lenguaje jurídico tiene características especiales que nos permiten diferenciarlo de otros lenguajes. Una característica principal es su perspectividad, el cual está formado por normas jurídicas y principios que nos permite regular un determinado comportamiento. El lenguaje jurídico es utilizado por abogados, jueces, magistrados, procuradores, en sí, por todos aquellos profesionales que tengan relación con las leyes. Se dice que el lenguaje jurídico es arcaico y conservador, es decir, es un lenguaje muy antiguo y que ha tenido pocas modificaciones. En los campos jurídicos se difiere mucho del concepto general o común. A estas palabras se les llaman términos o vocablos, que referidos a su disciplina se forman la terminología y el vocabulario, que en este caso sería jurídico. Se dice que el lenguaje jurídico puede ser de uso descriptivo o prescriptivo. El uso descriptivo se califica como falso o verdadero, y en el uso prescriptivo es como válido o inválido. Ahora hablaré sobre la metodología jurídica. Se dice que la metodología jurídica es la disciplina que estudia la aplicación de métodos de conocimiento en los diferentes ámbitos de derecho. Es la disciplina que se ocupa de las herramientas y técnicas para realizar, aplicar y enseñar ese objeto de conocimiento que es el derecho. La metodología implica el conocimiento de herramientas que se deben utilizar para realizar una investigación jurídica. Se debe de realizar con el fin de iniciar la búsqueda de nuevas soluciones para los problemas que presenta la sociedad, y se debe hacer conciencia sobre la importancia que es investigar y los beneficios que trae este a la sociedad. Su objeto principal es aplicar el conocimiento que dio como resultado la investigación y no dejarla en letra muerta. Los tipos de herramientas pueden ser las documentales o las empíricas. En las técnicas documentales se encuentran las técnicas formales de derecho, y en las técnicas empíricas están las fuentes reales del derecho. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, profesor. Los saluda nuevamente su alumno Esteban Israel Santizo Ortega de la Universidad Autónoma de Chiapas, del Grupo J, turno vespertino, al igual que le doy la bienvenida a todos aquellos compañeros que me están viendo. Y pues bueno, a mí me tocó ponenciar el día de hoy 3 temas muy sencillos, muy prácticos y muy hermosos para nuestra comprensión. Y estos son la función represiva social, la función garantista social y los derechos fundamentales. Sí, y todo aunado a lo que es el derecho. Vamos a ver distintos temas y los vamos a ir entrelazando, vamos a ir correlacionándolos para que pues todo tenga sentido y nos llevemos una idea general, panorámica y sistematizada de lo que les voy a explicar. Así que, sin nada más que decir, comencemos con el video. Y bueno, pues vamos a comenzar con nuestra exposición del día de hoy, pero no sin antes recordar 2 puntos muy importantes que nos ayudarán a comprender estos puntos más adelante, ¿ok? El primero de ellos vamos a encontrar qué es el derecho. Y bueno, pues son todas aquellas leyes y normas que se encargan de regular la conducta del hombre en la sociedad y se dirija con respeto y tengamos una sociedad más armoniosa, ¿ok? Para que nosotros convivamos sanamente. Esto es el derecho en un concepto muy pequeño. El segundo punto es ¿qué es el Estado? Y bueno, pues el Estado es el que se encarga de materializar al derecho, y se preguntarán ustedes ¿cómo lo materializa? Y bueno, pues se materializa en las instituciones que el Estado impone
en todo lo largo y ancho de su territorio. ¿Ok? Vamos a entender como el Estado el que regula tres factores muy importantes, los cuales son los aspectos políticos, los económicos y los sociales. El Estado se compone de tres cosas muy importantes. La primera, que es la población, que somos todos nosotros y que conformamos al Estado, porque sin nosotros no funcionara esta gran maquinaria, ¿ok? También tenemos a lo que es el territorio, que es toda aquella extensión y espacio aéreo, marítimo o terrestre en donde el Estado ejerce su poder. Y esta última palabra, el poder, también es un factor muy importante. El poder es lo que es el acto de mando que hace y efectúa a los factores que ya mencioné, el Estado. ¿Ok? Esto es los dos puntos importantes que debemos de comprender para poder entender los siguientes. ¿Okay? Habiendo dicho eso, vamos a abrirnos paso a lo que es el primer concepto del día de hoy, que es la función represiva social. Y la función represiva social es algo muy interesante que vamos a tocar el día de hoy. Pues la función represiva social siempre ha estado presente en todas las sociedades del mundo. Sí, hablamos desde miles de millones de años atrás, en sociedades como la egipcia, en sociedades como el imperio azteca aquí en México, u otras civilizaciones como la romana, sí, en el transcurso de su gran historia como monarquía, como república y como un imperio. Es algo muy interesante porque la represión o la función represiva social se efectúa en todas las sociedades, que es algo muy mal visto, pero que a veces es necesario. ¿Y por qué digo esto? Es que a veces la sociedad, al manifestarse, pues nos encontramos con que se violentan algunos derechos a terceros. Por ejemplo, han habido marchas en nuestro país en donde se descontrolan muchas cosas, diversos factores, en donde la gente no se manifiesta de manera pacífica. Sí, y esto es algo muy malo porque empiezan a haber violencia, ¿sí?, entre ciudadanos. Algunas personas llegan, están ahí y solo con el acto de ver estas personas que están pues manifestándose, llegan y les prenden fuego, los queman o los golpean de una manera brutal. Es algo muy desgarrador por parte de la sociedad que se está manifestando, y más si es en un movimiento legítimo. Tal es el caso como en la actualidad, como el caso de el aspecto y el movimiento feminista que estamos viendo el día de hoy. Yo creo que este es un caso muy importante porque es un movimiento legítimo, pero si nos vamos a manifestar, yo creo que debe ser de manera pacífica. Y de igual forma pasa al contrario, no se me asusten, porque el Estado también causa actos de represión social. Y vemos casos en todo el mundo, como ya les había comentado. Tal es el caso de Francia, tal es el caso de Rusia con la comunidad LGBT, tal es el caso de España, ¿sí?, y también en Estados Unidos. Es decir, en todas las sociedades, desde la más importante hasta el país más pequeño del mundo, tiene este tipo de conflictos y maneja a la sociedad de esta forma. Pero no nos enfrasquemos en eventos que han ocurrido a lo largo de todo el mundo. Nos enfrasquemos o nos enfoquemos en nuestro país, ya que aquí han habido diversos movimientos sociales que han trascendido y que se han conseguido muchos derechos y muchas garantías que hoy nosotros en la actualidad disfrutamos. Tal es el caso de la Revolución Mexicana, que fue un movimiento social armado y en donde se perdieron muchas vidas, pero que a partir de eso vivimos una sociedad o en un México diferente.
También tenemos el caso del movimiento ferrocarrilero, que duró un año, en 1957 hacia 1958, que fue en busca de mejores garantías de trabajo, y abonado a ese movimiento surge el movimiento magisterial, en donde también se busca una mejor paga o un mejor salario de estos profesores, ya que había una inconsistencia en donde a los profesores o docentes que impartían clases en zonas urbanas les pagaban más que a los de las zonas rurales. Entonces es ahí donde se crea esta necesidad de manifestarse, ya sea pacíficamente, o de manera violenta. En este caso, estas personas se manifestaron de manera pacífica, y es aquí donde el Estado entró a reprimir. Pero no solamente hubieron este tipo de eventos sociales del magisterio y ferrocarrilero, sino que surgieron otros, como el movimiento minero, en donde se buscaba reducir el horario laboral, ya que era muy exigente, y sobre todo se practicaban actividades de esfuerzo físico mucho mayores. Además de que estaban propensos a sufrir un accidente cuando estos mineros entraban en las minas, ya que estaban propensos a derrumbes y perder la vida. Y sobre todo, además de todo esto, abonado a que ganaban muy poco, entonces buscaron con un movimiento social de manifestarse en parar un tiempo las actividades laborales para que se les hiciera caso. Y es aquí donde los grandes empresarios de estas minas, que estaban perdiendo dinero, exigieron que el Estado interviniera, y intervino de una manera violenta, algo muy desgarrador. Además de este caso, tenemos de 1968, el 2 de octubre, en donde el presidente Díaz Ordaz ordenó esta masacre hacia los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional y la UNAM, sí, la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde el ejército irrumpió en Tlatelolco con tanquetas, con una bazuca, con tiroteos, en francotiradores, etcétera, 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 y causó una masacre que hasta la fecha se tiene desaparecidos en este evento muy horrible, que se marcó una historia, un antes y un después, porque este evento se hizo y se practicó cuando el presidente estaba en el Estadio Azteca, en el renombrado Estadio Azteca, inaugurando las Olimpiadas Pacíficas, y pues es el caso en donde no ocurrió lo pacífico y se hizo esta masacre hacia los estudiantes que buscaban que no los reprimieran y que solo deseaban ser escuchados. Entonces vemos que aquí hay una constante en donde el Estado actúa de esta manera debido a ciertas manifestaciones que han ocurrido, y en donde simplemente no quiere hacer caso a lo que se le exige. Entonces imparte este poder, ejerce este poder de represión hacia la población que está exigiendo estas garantías. Y bueno, pues es aquí donde yo culmino con la función represiva social y me traslado a la función garantista social, que es muy diferente. De hecho, es todo lo contrario a lo que pues expuse con anterioridad. Y si me quieren acompañar para saber de qué es lo que se trata, pues bueno, pues vamos por ello. Las garantías sociales nos competen a todos nosotros como mexicanos, pues es esta la que se materializa a partir de las instituciones que ejerce o impone el Estado en todo lo largo y lo ancho de nuestro país, como se los comentaba con anterioridad, ya que el Estado es el que se encarga de otorgar estos derechos y sobre todo procurar el bienestar social, en donde se le atribuye a la sociedad una parte de la plenitud que ésta debe de tener, y está en las instituciones las que se encargan de ejercer todo esto.
pues tiene como objetivo procurar, proteger y salvaguardar el bienestar colectivo de todos nosotros, además de referirse a sectores sociales y económicos para generar una mejor calidad de vida hacia nosotros como el pueblo que pues se encarga de hacer funcionar toda esta gran maquinaria que compone al Estado y a toda nuestra nación. Entonces se comprende que la función garantista social es toda aquella fuerza que ejerce el Estado para garantizar el bienestar social y colectivo en nuestra población o un sector vulnerable para garantizar pues la felicidad de todos nosotros, otorgando derechos en distintas formas para garantizar nuestro bienestar. Esto es algo muy importante porque de esto se abre paso para implementar derechos fundamentales, que es el otro punto en que nos vamos a referir más adelante. Y así comprender que son las garantías sociales las que se encargan de velar por nuestros derechos. Y pues se abre paso a el siguiente tema, que son los derechos fundamentales que nosotros tenemos en la sociedad y como personas de carácter individual. En primer lugar, debemos de tener claro cuáles son nuestros derechos individuales. Y bueno, pues aquí se los voy a comentar. Tenemos derecho a nuestra libertad en todos los aspectos y en todos los horizontes, siempre y cuando nunca interfiramos con los derechos de otros más. Es decir, que no causemos daños a terceros, ya que nuestro derecho o nuestra libertad termina cuando la de otro empieza. También tenemos derecho a una salud de calidad, es decir, a que las instituciones nos den y nos otorguen una atención digna. Tenemos derecho a una vida digna, tenemos derecho a nuestra seguridad, tenemos derecho a la no discriminación, tenemos derecho a la presunción de inocencia y a un trato justo o una pena justa. Esto cuando cometamos algún delito o algún crimen. Espero que nunca lo cometan. Además, tenemos derecho a nuestra propia privacidad. Eso hay que hacerlo valer siempre y siempre. También tenemos derecho a una nacionalidad. Es decir, que si nacemos en los Estados Unidos mexicanos, tenemos derecho a tener esta nacionalidad. Eso es muy, muy importante. Tenemos derecho también a un matrimonio y tenemos derecho a la religión, a la libertad, de religión, a la libertad de creencia, tal y como se reformó en la actividad de reforma con el presidente Benito Juárez. Entonces comprendemos estos derechos. Estos son unos pocos, pero en realidad son muchos más que nos competen a todos nosotros como mexicanos. Entonces, ahora estamos con los derechos sociales. Entendemos por derechos sociales a los que se refieren a solo un sector de la población o a los que se refieren a la sociedad en general. Un ejemplo de solo a un sector de la población puede referirse al derecho agrario, que solo está referido a las personas que trabajan el campo. Un ejemplo de derecho en sociedad en general puede ser el derecho a la educación, que nos compete a todos los mexicanos, a una educación laica, gratuita y obligatoria. Además de que está escrito en el artículo 3 constitucional de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tenemos derecho también a los laborales, derechos laborales o derechos de los trabajadores. Como mexicanos también tenemos derecho al libre tránsito a lo largo y ancho de nuestro país, porque pues estamos en nuestro territorio nacional. Tenemos derecho a tener una familia, tenemos derecho a la seguridad colectiva. Entonces, esto es lo que conforma. Solo estos voy a mencionar porque si no el video se nos va a alargar mucho. Entonces, yo creo que con esto quedó más que claro esta exposición y como conclusión quiero agregar que
todos estos puntos que acabo de tocar son muy importantes y que convergen entre sí, es decir, que cohesionan cada uno de ellos. Pues la función de represión social está aunado al derecho. ¿Saben por qué? Porque a partir de todos estos movimientos se crearon, o el Estado mexicano escuchó a las voces que se manifestaron, y de ahí se hizo un proceso legislativo para que las peticiones se convirtieran en derechos. Y es así donde entramos con la función de garantía social, pues ya habiendo estos derechos, ya hecho este proceso legislativo, se imparte lo que es las garantías sociales, y a lo que nos refiere al punto final, que es los derechos fundamentales del hombre, que fueron a partir de movimientos sociales. Entonces es aquí donde quiero hacer énfasis, en donde todos estos tres puntos convergen entre sí y son muy fundamentales para el estudio del derecho. Yo soy su amigo, soy el alumno Esteban Israel Santis Ortega. Espero que les haya gustado este video, que está hecho con mucho cariño y sobre todo con mucho esfuerzo y desempeño. Yo me despido, nos vemos en la próxima actividad de la materia Nociones de Derecho. Un abrazo fuerte y les mando un saludo a todos ustedes. Bye bye. Jacinta Francisco Marcial, mujer indígena otomí, madre de 6 hijos, pasó injustamente 3 años en la cárcel tras ser acusada de secuestrar a 6 agentes de la hoy extinta Agencia Federal de Investigación. Mi nombre es Jacinta y pues me llevaron injustamente, dizque por secuestro. Los hechos ocurrieron el 26 de marzo de 2006, cuando 6 agentes de la AFI realizaron un operativo en el Tianguis de Santiago Mezquititlán, estado de Querétaro, donde incautaron mercancía supuestamente pirata y dañaron los puestos de los vendedores. Los comerciantes protestaron y discutieron con los agentes, quienes al día siguiente presentaron una denuncia ante la Procuraduría Estatal y argumentaron que habían sido secuestrados. Jacinta, quien tenía un puesto de jugos con su esposo, no participó en la protesta, pero apareció en la fotografía de un diario local. Sin pruebas contundentes, fue acusada, juzgada y sentenciada a 21 años de prisión por un delito que no cometió. Pues cuando yo estuve en la cárcel, ¿verdad? En los primeros años, varias de mis compañeras, las reclutas, pues se enojaban porque pues no me entendían mi idioma, ¿verdad? Y yo qué hacía, lloraba y lloraba, pues a veces era de miedo o de coraje, pues, de que no me entendían. Y si yo les hablaba pues de mi idioma, pues ellos no me iban a entender, ¿verdad? Los primeros años, que se me hizo difícil, ¿verdad? Porque pues ya no entendía, y como pasé 3 años en la cárcel, en los primeros días mis compañeras me decían pues que tenía que meter muchas pruebas, porque pues yo sabía lo que había vivido. Pero el que nos llegaba a notificar, el que nos llegaba a dejar los papeles, me decía que tenía que firmar y leer, pero pues yo no sabía, pues yo quería que me explicaran, yo no sabía firmar, y yo le dije, yo quiero que alguien me explique, que alguien me diga, porque yo no entiendo. Y él me dijo, no, pues el único que tiene que explicar es tu abogado de oficio. Pero ¿y cómo me iba a explicar? Pues si ya había firmado los papeles. Cuando llegué pues yo allá, no sabía que tenía abogado de oficio, y pues no, él estuvo ahí todo el día y no me decía nada, no me decía que, cuando me preguntaban, que pues respondía con lo que yo podía, porque pues mi abogado nunca me dijo qué tenía que decir o qué hacer, pues yo respondía a lo que podía y a lo que entendía. Pues mi familia muchas veces estuvo tocando puertas del gobierno, pero pues nunca llegaron a nada, hasta que llegaron a Derechos Humanos y conocieron al abogado Agustín,
que él decidió tomar mi caso, que él no pertenecía al gobierno, porque mi familia tocó muchas puertas del gobierno y pues el gobierno nunca quiso hacer nada, nunca se quisieron hacer cargo, que pues, porque decían que el delito era grave, y hasta que el abogado Agustín tomó mi caso. Muchas veces yo me pensaba y decía que por qué tenía que estar aquí, que por qué tenía que pagar por un delito que yo no cometí, de 1 a 2, 3 años. Todo ese tiempo, ¿quién me lo quita, verdad? ¿Quién me lo devuelve? Pierdes mucho tiempo en no estar con tu familia. Su caso llegó a Amnistía Internacional. Muchas organizaciones protestaron por su injusto e ilógico encarcelamiento, y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez asumió su defensa. Finalmente, las autoridades, ante la falta de solidez de las pruebas en su contra, retiraron los cargos y fue liberada el 15 de septiembre de 2009.